Sean bienvenidos al canal, espero que disfruten del contenido. Solo para recordar, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos autores. Este canal solo se encarga de convertir y traducir las historias. Gracias por su atención y que lo disfruten. Sin más, entra capítulo 11. Reuniones. Damián, me senté en la sala privada de un bar, esperando a que llegara la otra parte. La única que me acompaña es Gretel por si necesitamos irnos con Dimensión Lost. Han pasado 6 meses desde que escapamos de la facción del viejo Satán. Estos 6 meses han sido extremadamente productivos para todo mi grupo. Kuroka había sido la primera en dominar chakra en solo 2 semanas, seguida por Shirone. Los Youkai tenían una ventaja innata al intentar controlar su fuerza vital y su poder espiritual. Esos son básicamente Touki y Youjutsu. Me pregunto si Kuroka puede de alguna manera usar el Senjutsu estilo Naruto absorbiendo la energía de la naturaleza y equilibrándola dentro de su propio cuerpo. Eso seguramente aumentará mucho su fuerza. Sin embargo, los Nekosou, a diferencia de los humanos normales del mundo de Naruto, tenían muchas más reservas de chakra debido a que eran una raza sobrenatural. De cierto modo me hizo preguntarme las similitudes entre los Senjutsu de este mundo y cómo los Otsutsuki como Kaguya, Agoromo, Amura y los demás usaban el chakra, sin ningún signo con las manos, manipulando directamente el chakra. Probablemente se deba al fruto del chakra o tal vez a su afinidad con el chakra. Dicho esto, noté que Kuroka y Shirone pueden manipular y controlar chakra incluso mejor que yo y he estado usando Shadow Clones durante algunos años. Intercambié el Senjutsu y la afinidad con el chakra de un prisionero Youkai por mí y mis subordinados. Y aunque son un poco más lentos que esos dos, otros también adquirieron la habilidad. Elena tomó la iniciativa esta vez, sorprendentemente. Vi por mí mismo por qué la llamaban la mejor investigadora de todo el inframundo. Tenía esa mirada de persona poseída cuando estaba ocupada en su investigación. La chica normal, tranquila y serena, de alguna manera desapareció tan pronto como comenzó a investigar y fue reemplazada por un verdadero científico loco. Cuando le explicó sobre el Jutsu Shadow Clone y sus aplicaciones, ella comenzó a practicarlo como una mujer poseída. Por otra parte, era comprensible. El Shadow Clone Jutsu era básicamente el sueño húmedo de todo científico loco. Varias copias de ti mismo para hacer los experimentos que no confían en que otros hagan, retroalimentación perfecta de todos esos datos y sin lesiones en caso de accidentes experimentales. Era todo lo que un investigador podía pedir. En cuanto a la carga mental del feedback, somos demonios. Podemos acostumbrarnos o encontrar formas de superarlo. Actualmente estaba trabajando en la creación de una nueva dimensión en Dimensional Gap. Nos dimos cuenta de que las bases en el inframundo solo pueden transportarnos hasta cierto punto. O sea, a pesar de todo, lo que hacíamos allí era escondernos de todos. La zona todavía estaba bajo el control del gobierno actual. Lo que necesitábamos era un lugar propio, un lugar donde nadie pudiera reclamar ningún estúpido derecho legal y usarlo como excusa para declarar una guerra. Así surgió la idea de crear una nueva dimensión para nosotros mismos. El inframundo, el cielo y muchas otras dimensiones están conectados al mundo humano, pero existe una brecha dimensional que lo rodea. Los Ratingames se llevan a cabo en las dimensiones temporales creadas en la brecha dimensional. La creencia popular de que Otis y Great Red atacarían a cualquiera que traspasara la brecha dimensional, la verdad es muy diferente. Simplemente no les importa. También era comprensible en muchos sentidos. Después de todo, ¿matarías a todas las hormigas que deambulan por toda tu propiedad? Otis estará bien mientras la dejen en paz. Great Red está bien siempre que sea libre de hacer lo que quiera. Elena estaba leyendo actualmente sobre las formas antiguas de crear una dimensión. Después de todo, muchas de estas dimensiones fueron hechas por alguien. Si ya se hizo antes, ¿qué nos impide volver a hacerlo? Una nueva dimensión también nos dará un lugar para ser libres. Gretel la ha estado ayudando con esta empresa. Dimension Lost puede crear dimensiones y se sabe que su balance Breaker sella cosas dentro de una especie de dimensión irrompible. Dimension Lost tiene un espíritu en su interior pero no se sabía nada al respecto. Nunca habla e incluso las comunicaciones más simples que hace con su usuario son más instintivas que verbales. ¿Qué tipo de ser fue sellado dentro de la dimensión perdida y cuál es su conexión con la brecha dimensional? Esta es una pregunta que estamos tratando de resolver. Le di Innova teclear a Elena para que lo usara temporalmente.
El poder de crear un mundo y vida dentro de él. Es una combinación de dimensión Lost y Annihilation Maker porque puede crear diferentes dimensiones y criaturas vivientes dentro de ella. Estamos estudiando formas de replicar estos poderes. Elena oculta la presencia de su Sacred Gear bajo varias mejoras. Ha estado enviando sus clones de sombras a reuniones públicas en su lugar desde que aprendió la técnica y solo ha asistido a algunas de ellas. También progresé con mi propio Sacred Gear. Telos Karma es una obra de arte. Intenté usarlo con mis experimentos de Mag Doctor. Recrear las drogas de mejora no fue difícil. Incluso le hice algunas mejoras. Lo bueno vino cuando lo estaba comprobando con los prisioneros. Con el uso de Telos Karma, cada uno de esos prisioneros sobrevivió a 2 dosis. Por encima de 2 dosis, la probabilidad se hizo menor y la tasa de supervivencia se redujo. La probabilidad variaba de persona a persona. Dicho esto, estaba usando al más débil de los demonios de clase baja que pude. El aumento también fue diferente para cada persona a pesar de sobrevivir a la misma cantidad de droga. Un demonio de clase media obtuvo un mayor aumento en el poder demoníaco en comparación con un demonio de clase baja. Un aumento 5 veces mayor. Para entenderlo de una manera más sencilla, imagina a Rogue Lee y Mick Gumi abriendo la quinta puerta. Lee ni siquiera podía vencer a Gaara mientras Gumi podía golpear a Kisame con él. Era la diferencia entre las estadísticas básicas. Las drogas de mejora proporcionaron un aumento porcentual en la fuerza. De todos modos, un demonio de clase baja fue elevado casi al nivel de una clase alta dentro de 2 semanas después de la mejora, mientras que un demonio de clase media se convirtió en una clase alta máxima. El problema que surgió después de esto fue que se volvieron mentalmente inestables o sus cuerpos comenzaron a degradarse lentamente después de unos meses. Solo el 40% de ellos sobrevivió y entre ellos solo el 20% quedó cuerdo. Este no era el resultado que estaba buscando. Necesitaré más muestras de sangre de otras personas. Me preguntaba si podría hacer una droga con la sangre de un superdiablo. ¿Sería un grado inferior o superior al actual? Tenía la mía propia, pero mi sangre no se podía utilizar debido al poder de la esencia del rey, por lo que esta ruta estaba cerrada. También hubo otros proyectos. Mientras pensaba en cómo expandir mi red de influencia en todo el mundo, llegó lo que había estado esperando. Un hombre de cabello negro y flecos dorados, vestido con un yukata morado, entró en la habitación. Me miró fijamente y noté que sus ojos se abrieron por un momento antes de controlarse y luego se echó a reír. Jajajaja, Damien Lucifer, realmente no le creí cuando me dijo cómo te veías, pero me coloreaste de sorpresa y... La mitad del inframundo habría ido a la guerra con solo mirarte a la cara. Y... No me gustan los hombres. Eso cortó su risa abruptamente mientras farfullaba. Y yo tampoco, mocoso. Tus palabras parecían implicar lo contrario. Joder, lo que quise decir es a quién te pareces. ¿No te das cuenta de que te pareces inquietantemente a Lucifer? ¿Tanto que la gente preferiría llamarte su gemelo que Michael? ¿Eh? De eso no tenía ni idea. Me temo que no estaba al tanto de eso. No había fotos de Lucifer que pudiera leer detenidamente. Bueno, solo mírate en un espejo. Resopló antes de tomar un vaso de whisky y beberlo de una sola vez. Eso dio en el clavo. Luego miró a Gretel, parada detrás de mí. ¿Es ella la chica Lucífoge? ¿Greta? Gretel Lucífoge, mi ayudante. Me presenté mientras ella se inclinaba levemente. Lucifer y sus fetiches de sirvientas. Escuché al hombre susurrar lo que le valió una mirada asesina de Gretel que él ignoró. Este era el ángel caído más fuerte de la historia y podía sentir que era más fuerte que cualquier otra persona que hubiera visto excepto Rizebim. Era casi el doble de fuerte que Razeban y eso está más allá de un demonio clase Satán. ¿No se suponía que era tan fuerte como Serafall y demás? ¿Por qué es más fuerte? También tiene la otra armadura del dragón caída encima para aumentar su poder. Pero en retrospectiva, esto también tiene sentido. Después de todo, ¿qué facción no tiene una o dos cartas de triunfo? No tendría sentido si no tuvieran ningún revés para al menos detener una amenaza de nivel superdiablo, sino derrotarlos. Después de todo, lucharon en la Gran Guerra. Gretel y yo no tenemos ninguna posibilidad contra esta persona en una pelea directa y solo podemos escapar con Dimensión Lost si tal situación surgiera. Entonces, Razeban me contó sobre el cambio de planes. Aparentemente tienes algunos seguidores propios con los que te gustaría compartir.
Sentí la salvaje fluctuación en las emociones de Gretel. Casi se desplomó cuando escuchó la verdad sobre Arya y Razeban. Aunque ya no necesitaba el Sacred Gear tipo Britra, todavía fue trasladada del cuidado de esos dos hacia un huérfano como ella. Lástima que Razeban hubiera fallecido hace un mes o al menos esa era la noticia que circulaba por ahí. Fue asesinado en la base principal de la antigua facción de Satán, no sin antes provocar el colapso de más de la mitad de ella. Euclides perdió casi la mitad de sus extremidades y no sé cómo, pero Rizebin perdió un ojo por culpa del loco en una carrera mortal. Más tarde, Kateria me informó que había ingerido cantidades suicidas de drogas de mejora y algo más que aumentó enormemente su poder durante un corto periodo de tiempo, pero a costa de toda su vitalidad. Rizebin lo había subestimado y pagó el precio por ello, pero cuando se puso serio, Razeban no tuvo ninguna posibilidad. La buena noticia es que, si bien había causado caos en la base, Kateria y Opelia habían aprovechado la oportunidad para liberar a algunos de los cautivos de guerra de alto perfil de la base principal. Esto incluía de varios de los 72 demonios del pilar que se pensaba que habían muerto en la Gran Guerra y la Guerra Civil. También vaciaron la base de investigación en busca de materiales valiosos. Eso es principalmente lo que estábamos usando para nuestra investigación. Me informó que Euclides estaba planeando realizar un experimento con un sujeto de prueba muy especial, pero no pudo descubrir quién era. Tuve una idea, pero no había forma de sacar al sujeto de prueba. Lilith. Nadie sabía dónde estaba Lilith en el momento. Lástima que Euclides de alguna manera sobreviviera a la terrible experiencia. Dicho esto, más de 2 docenas de Ultimate Class Devils habían muerto en la pelea. Saqué esos pensamientos de mi cabeza y me concentré en la conversación. Me siento más cómodo con ellos. Levantó ambas manos. Oye, lo que sea bueno para ti. En cualquier caso, ya recibí el pago y le debo una deuda a Razeban, así que te ayudaré en una fecha posterior si lo necesitas. Dicho esto, he oído que se las arregló. Para recolectar algunos buenos especímenes. Me preguntaba si podría cambiarlos por algo. Lo siento, mi gente ya los ha utilizado. No tengo la costumbre de comerciar con mi gente. Estaría bien si tuviera la oportunidad de estudiar los Sacred Gear solo. Podría proporcionarte cualquier cosa que necesites de mí a cambio. Él continuó. ¿Qué estás estudiando? Veamos. Estoy tratando de crear mis propios Sacred Gears. Obviamente es mucho más difícil de lo que uno podría pensar. Siglos de trabajo y solo puedo hacer algunos a medias. Mi mayor proyecto actual es crear un tipo Draconic Sacred Gear, así que me preguntaba si podría estudiar la división divina. Les aseguro que, obviamente, no se causará ningún daño a la hija de Razeban. Añadió la última parte cuando el poder demoníaco de Gretel se filtró levemente ante la mención de Viena. Tendré que preguntarle al respecto, pero no será sin que uno de nosotros la supervise y no en los próximos 2 años. Ella necesita su propia formación. Puedo ayudarla a dominar su Sacred Gear si quieres. Él ofreció. Sentí que quería estudiar la división divina, pero no tenía intención de dañar a Viena. El príncipe de las mentiras hace que sea casi imposible que la gente se esconda de mí. Pensándolo bien, Razeban, siendo el verdadero usuario del príncipe de las mentiras, todavía quería confiarle bien a esta persona y ya debería haberme dado la respuesta sobre sus intenciones. Azazel no tenía intenciones de hacernos daño. Quiero que ella estudie algunos de los conceptos básicos primero antes de concentrarla en su Sacred Gear. Albion también está de acuerdo con mi método de entrenamiento. Oh, el blanco está de acuerdo. Eso sí que es una sorpresa. Los dragones celestiales suelen ser demasiado distantes para hablar con nadie más que con sus anfitriones, pero por tus palabras parece que tienes una buena relación con él. Ha vivido una larga vida y tiene muchas experiencias valiosas de las que puedo aprender. Me gusta hablar con él cuando puedo. No, lo sorprendente es que él responda. Entonces, ¿alguna experiencia que quieras compartir? Parece odiar a tu padre solo superado por Drive. Ah, esa es una información divertida. Aunque hay muchos que hacen lo mismo. Las conversaciones fueron interrumpidas cuando el camarero llamó a la puerta y nos trajo algo de comida. Entonces, ¿qué te hizo pensar en invitarnos a este lugar para una reunión? Gretel había estado nerviosa desde que entramos al lugar y de alguna manera yo tampoco podía encontrar palabras para calmarla. ¿Qué? ¿No te gusta el club OPA y que los miembros de Grigori han creado?
Me atrevo a decir que es uno de los negocios más exitosos del país. Usar el ángel caído basado en la lujuria para disfrutar de sus hábitos y ganar dinero, así como hacer conexiones entre las personas de la sociedad de clase alta que vienen aquí es de hecho una idea brillante. Lo que estaba preguntando es por qué llamaste a un niño de 12 años y medio para este lugar. Detalles aparte, eres un poco mi sobrino. Solo estaba haciéndome parte como el tío genial mostrándote cosas divertidas para hacer. ¿Padre sabe lo que hizo Lucifer para criar a Rizebim y hacerlo como es? Prefiero que tú lo hagas. Robar novias y esposas a los humanos que sus almas, como mi querido hermano había estado predicando en ese entonces. En ese sentido, Razeban era mucho mejor que su padre y su abuelo. Una de las razones por las que me llevaba tan bien con él. Miré al hombre frente a mí y sorprendentemente, extremadamente sorprendentemente, no había mentira en esa afirmación. ¿Realmente te gustan los humanos, no? Pregunté curioso. Todo el conocimiento que tengo sobre esto, este ser antiguo, alguien que es más viejo que todos los demonios que existen actualmente, vino de las novelas ligeras y el anime, que he aprendido de primera mano a no confiar en absoluto o de la boca de otras personas. Por supuesto que sí. Me sentí decepcionado porque les enseñé algunas cosas divertidas que hacer. Al parecer a mi padre no le gustó mi entusiasmo. Es demasiado pronto, dijo. Escuché que te acostaste con una mujer humana y eso hizo que te echaran. El hombre casi se ahoga. Oye, le estaba enseñando que no todo es gratis. Si quería productos de belleza, tenía que pagarlos. Enseñar a la gente a trabajar para ganarse la vida, ¿no es algo bueno? Sentí algunas inconsistencias en sus palabras y lo reprendí por ello. La amabas. Sus ojos se abrieron ligeramente y se recuperó tan rápidamente que bien podría haber sido un espejismo. Obviamente me gustaba. ¿Por qué me acostaría con alguien que no me agrada? La amabas. Ah. Yo. Soy Azazel, el ángel de los Playboys. Mi amor no puede reservarse para una sola mujer. Mentir. ¿Es por eso que no tienes ni un solo hijo en toda tu vida de dormir contigo? Él hizo una mueca. Tenemos tasas de fertilidad demasiado bajas. Puedo sentir cuando mientes. Vi su boca abierta. Ese es el rasgo de Razeban. Es. Asterisco suspiro asterisco es mocoso me dejó esto como una sorpresa. Dime, ¿qué tal si olvidas esa parte ahora mismo? Simplemente no va con la imagen. ¿Te refieres a toda esa imagen del ángel de los Playboys? Sí, sí ese. Claro, ¿por qué no? Sonreí. Usted me debe una. Esta es probablemente la mejor conversación que he tenido con un hombre en todo este mundo. Todos los hombres de mi base me llaman jefe y son un poco reservados. Desmond y los miembros de Clerias Peerage también son similares. Un demonio de principio a fin. Simplemente levanté mi copa hacia él. Entonces, ¿podemos pasar al tema principal de hoy? Se enderezó. Dijiste que querías cooperar con los ángeles caídos a través de mí mientras ocultabas tus identidades. Asentí. ¿Con qué? Información, recursos, trabajos que te podrían resultar difíciles de realizar con tu gente, entre otras cosas. Dinero. La financiación y las influencias con las empresas de Alicia y Opelia por sí solas no serían suficientes para nuestras necesidades. Durante el período inicial, mi pueblo necesitaría muchos más fondos para establecernos, expandirnos y ganar más gente. No podía permitir que Alicia y Opelia se convirtieran en el centro de atención si intentaban expandirse. Inmediatamente serían contenidos y cerrados tanto por la facción actual de Satán como por la facción del Gran Rey cuando se enteraran de ello. Esas dos facciones casi siempre siguen luchando entre sí, pero no dudarían ni un solo momento en cooperar y aplastar a una tercera fuerza para que no se establezca en el inframundo. Cada movimiento realizado entre los miembros de estas dos facciones se debe a esto. Por las noticias recientes parece que Sir Zetch ha tenido un hijo llamado Milikas. Esto ha provocado algunos murmullos sobre el próximo heredero de Mori. Los tradicionalistas no quieren que Milikas se convierta en el heredero porque eso significaría que la futura casa de Mori tendría el control total de la nueva facción Satán. También existe el hecho de que los niños pueden fácilmente tener más hijos con Arenés, mientras que las niñas estarían restringidas y, por lo tanto, impedirían que la casa tuviera más miembros, restringiendo su poder. La casa de Gremori ya es lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza a los ojos de la facción del Gran Rey.
Zeopticus con su conexión con Zekram a través de Benelana al menos mantiene un espejismo de vínculos con la facción del Gran Rey y no quieren que eso se rompa. Esto, a su vez, ejerce mucha presión sobre la actual heredera, Rías. Zeopticus ha estado hablando de arreglar un matrimonio concertado de Rías con la casa de Fenex, la llamada casa más rica del inframundo, para proporcionarle suficiente respaldo para defenderse de la presión futura, así como de cualquier títere enviado por la facción del Gran Rey para tomar manos de Rías y toma el control de la casa. La cooperación de dos de las casas más grandes del inframundo crearía una base de poder con la que no se podría jugar fácilmente. La parte de los niños fue solo una excusa para ello. Hay otra chica en una situación similar, Sona Citri. Actualmente está comprometida con un títere de la facción del Gran Rey. Escuché a través de rumores que querían que el compromiso fuera vinculante, pero Serafalla había visitado personalmente a la otra parte y esa decisión se había pospuesto. Ofelia luego confirmó que eso era cierto. Los Citri son los mayores proveedores de servicios médicos en el inframundo y sus servicios son utilizados tanto por otros territorios como por el suyo propio. Las lágrimas de Fenex, aunque tienen un efecto maravilloso, no fueron capaces de curar enfermedades, solo lesiones y agotamiento físico y mental. Esto hizo que los servicios de los Citri fueran mucho más valiosos. El poder demoníaco es muy caótico y, por lo tanto, los poderes curativos son casi inexistentes entre los demonios. El método de dormir solo funciona cuando el usuario hace circular su poder demoníaco a la otra parte para curar sus heridas. Tampoco ayuda en nada a las enfermedades. Aquí es donde entra en juego el dominio de los Citri sobre la magia del agua. La magia de agua ocupa el segundo lugar después de la magia sagrada y el Senjutsu para curar y aún así la magia sagrada no se puede usar para curar a los demonios. Anteriormente, los seguidores del Leviatán original casi siempre estaban bien versados en la magia del agua. Casas como Bepar, Alpas y otras. Ahora, entre ellos, solo los Citri están lo suficientemente bien financieramente como para mantener ese negocio. Cabe preguntarse cómo todas las demás casas quebraron tan convenientemente. Sí, en quiebra. Todavía quedan 3 de esas casas, pero ya no pueden mantener sus hogares. Este tipo de juegos de poder eran bastante comunes entre la gente del inframundo. Ahora bien, si cosas así suceden con tanta regularidad dentro de una facción, uno ya puede imaginarse lo que sucede entre dos facciones diferentes. Por lo tanto, la reacción de Azazel a mi oferta había sido completamente esperada y en realidad más bien. Siguió mirándome y supe que tenía que arrojar algo aquí. Él era el líder de una facción entera y yo era un fugitivo de 12 años y medio con 2 facciones y potencialmente 3 superdiablos persiguiéndome. ¿Por qué debería cooperar con nosotros? Tengo algunos prisioneros para intercambiar contigo. Se cree que los prisioneros de la Gran Guerra están muertos. Ahora eso despertó su interés. Estaban encerrados en la base principal de la antigua facción de Satán y me propuse recuperarlos cuando estaba ocurriendo el caos con Razeban. Sin embargo, no todos desean unirse a ustedes, así que mis disculpas por no intercambiarlos de regreso. Nombres. Quiero una lista de nombres y su precio. Les entregué una nota con todos los nombres. Lo más destacado probablemente sería el nombre del hijo de Penemue, otro ángel caído de 8 alas que se creía muerto hace 200 años. El precio será, conexiones. Quiero tus conexiones con otras facciones. Los Youkai, los nórdicos, los sintoístas, los celtas, etc. ¿Quieres que te dé mis conexiones milenarias a través de una puerta trasera y también te ayude a esconder tu trasero? Asentí con bastante confianza sobre este. Esa lista tenía algunos nombres de bastante alto perfil. TCH, tú también tienes ese molesto orgullo de Lucifer. Cualquier facción, elige. Respondió, todavía mirando la lista. 2 y tú me das información sobre reclutas potenciales, usuarios de Sacred Gear, luchadores y magos talentosos y descendientes de héroes. 1 y yo te daremos información sobre reclutas potenciales sin ningún Sacred Gear y tú me permitirás estudiar cualquier Sacred Gear que tengas en tus manos. De acuerdo, pero no todos los Sacred Gears. Para empezar, no esperaba que Azazel me hablara sobre los usuarios de Sacred Gear. Después de todo, ese es su hobby. Se acaba de añadir para regatearlo. El nórdico. Respondí después de un momento de pensar. Puedo obtener la conexión entre los Youkai a través de Kurokai y el Shinto del Youkai. Los celtas han decaído mucho.
Los griegos tienen un palo de 1 kilómetro de largo metido en el culo. El panteón hindú es demasiado peligroso y le gusta mantenerse reservado. La única opción razonable eran los nórdicos. Se tomó unos minutos para revisar la lista y la mantuvo baja con un suspiro apoyando su rostro en la palma de su mano. Dijiste que había algunos que ya no querían unirse a nosotros. ¿Puedes decirme sus nombres? Algunos de ellos tienen su privacidad que respeto, pero puedo darte un ejemplo. Levantó una ceja y continuó. Céline, la hija de Uriel. Vi sus ojos abrirse y un atisbo de culpa en ellos. Pensamos que estaba muerta. Ella, fue capturada y abusada durante más de 400 años hasta que fue simplemente un caparazón de lo que era antes. No tenía ningún sentido cuando la conocí, como un cuerpo sin alma. Actualmente está en rehabilitación tratando de recuperar sus sentidos. Ella no quería tener nada que ver con los ángeles caídos. Lo vi bajar la cabeza y le pregunté. ¿Quién fue? ¿Quién estuvo detrás de ese ataque? El incidente no parecía ser de tu estilo en absoluto. Obviamente. Había peleado guerras contra los ángeles, pero nunca di órdenes para que la gente los violara. Mi problema era con mi padre. Para ser honesto, después de unos siglos, no me importaba. La vida de un caído era buena, mucho más adecuado para mí. Para bien o para mal, todos son mis hermanos o sobrinos y sobrinas. Los ataqué para salvar a mi gente, pero eso era algo que nunca permitiría. Sin embargo, hay algunas personas en Grigori que odian demasiado a los ángeles y al cielo como para hacer algo así. Eran tiempos de guerra y no podía controlarlos a todos. Sé que tomé algunas decisiones que fueron brutales, pero ese era el gobernador general de Grigori al frente de sus tropas, pero incluso yo tenía líneas que no cruzo. No es mentira. Pero pensándolo bien, Azazel fue el primero en retirarse de la guerra. Le granjeó la ira de muchos de los miembros de Grigori, pero se mantuvo firme y, como resultado, los caídos fueron los que menos sufrieron en la Gran Guerra, bueno, relativamente. ¿Quién estuvo detrás del ataque? Pregunté de nuevo. No puedo decírtelo. Él no me lo dirá. Entonces él todavía está en Grigori. Es alguien relativamente superior por lo que Azazel no se rendiría con él ni siquiera con todo esto. Que más arriba en la cadena de mando en Grigori solo puede haber un cuadro. Semazai no es ese tipo. Penemue en realidad cayó debido al incidente cuando persiguió a Céline, insatisfecha con la decisión del cielo y perdiendo la confianza en su padre. Kokabiel preferiría matar antes que hacer tal cosa. Barakiel tampoco era ese tipo. Los que quedan son Sataniel, Amaros, Arakiel, Asmodel, Gadrel y Tamiel. Los demás no son personas que sobrevivirían a algo así. Bueno. Puedo encontrarlo yo mismo. ¿Y? ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Sin argumentos, sin persuasiones? No. Cualquier información que me des ahora no será algo en lo que confiaría. Sin retener nada, Tomó otro sorbo de su vaso mientras yo comía la comida frente a mí. Bien. Te enviaré la información sobre los reclutas potenciales. En cuanto a los nórdicos, espera unos años. Los acuerdos se hacen entre personas con fortalezas similares. Los débiles solo pueden someterse o morir. Hazte más fuerte. Estar en una posición donde puedes usar las conexiones que te ofrezco. En este momento, hablar con Odin solo será suicida para ti. Había escuchado de Razeban sobre ustedes dos. Una década más o menos y ustedes tres pueden ser fácilmente una clase líder y luego lo harán. Tenemos suficiente respaldo para negociar con una facción importante como los nórdicos. Razonable. En cuanto a que él se echara atrás y ese nunca fue el problema de todos modos. Lo pensé un momento y ya sentí. Entonces, ¿cuándo podré reunirme con ellos? Te enviaré la dirección en una fecha posterior. Me parece bien. Discutimos más cosas después de eso. Me contó algunas historias de su tiempo en el cielo y fue entonces cuando le pregunté sobre algo que había estado buscando durante mucho tiempo. ¿Puedes contarme algo sobre Lucifer? ¿Interesado en el bueno de papá? Claro. Se sirvió otro vaso antes de recostarse en su asiento. Lucifer o más bien él fue el primero de los dos ángeles creados por el Padre, su hijo más querido. Levanté una ceja y él se rió entre dientes. Mi padre lo valoraba porque era el único que no estaba de acuerdo con todo lo que mi padre decía fácilmente y en realidad cuestionaba. La capacidad de pensar es muy valiosa, es lo que solía decir.
Era el más brillante de todos los ángeles. Carismático, talentoso. Y fuerte, siempre el centro de atención y siempre el primero en hacer cualquier trabajo. Amaba a sus hermanos más que a nada. En comparación, Michael era el hijo del medio celoso. Ha crecido mucho desde entonces. Tomó un sorbo mientras un dejo de nostalgia se filtraba en su voz. Pareces respetarlo mucho. Hice. ¿Ya no lo haces? Pregunté intrigado. Él, sí. Lucifer, no lo sé. ¿Qué pasó? Cuanto más alguien ama algo, más puede resultar herido por ello. Él amaba a su padre, adoraba el mismo suelo que pisaba. Por eso, cuando comenzó a trabajar con humanos, Lucifer no dijo nada. Continuó con su trabajo. Pero con el tiempo, comenzó a cuestionar la decisión del padre sobre los humanos indignos. ¿Por qué mis hermanos deberían actuar como choferes para ellos? Intentó desesperadamente mostrarles a todos los defectos de los humanos y cómo eran pecadores y no dignos del amor del padre. Di lo que quieras sobre el anciano, pero él era terco, pero también lo era él. Algo pasó. No sé qué, pero él había dejado el cielo con Lilith. Padre nunca nos dijo lo que había sucedido y solo sabíamos que él se rebeló. Sí, todos caímos, pero él fue el único que se rebeló. De todos los ángeles que fueron contra el padre, él fue el único que no fue expulsado del cielo. Se fue voluntariamente. Eso era algo que no sabía. El cristianismo de este mundo no es el mismo que yo había conocido, así que no tenía idea de qué pensar. La próxima vez que vi a él, se hacía llamar Lucifer. Sus magníficas alas habían perdido sus plumas y parecían las de los murciélagos y su magia estaba corrompida. No mentiré, pero esa fue la primera vez que sentí miedo. Había luchado contra dioses de otros panteones cuando estaban bajo padre y habían visto a padre en todo su poder, no debilitados cuando estaba en la gran guerra y aún así, ese día Lucifer, me asustó. Su voz parecía un poco hueca. El hermano que conocía había cambiado. No cayó, sino que se había convertido en algo completamente diferente. Había rechazado por completo los poderes de mi padre. Parecía como si fuera la antítesis de todo lo que mi padre representaba y yo podría haber caído, todavía tenía el poder. De luz. Me sentí instintivamente asqueado. Había locura en sus ojos como nunca antes había visto. Respiró hondo y continuó. Para odiar verdaderamente a alguien, tienes que amarlo profundamente. Después de todo, ¿has visto personas odiando a extraños al azar con todo su ser? Él todavía tenía su carisma. Reunió aliados y creó una raza completa, una hazaña que rivaliza con padre, pero, esa persona cariñosa que conocíamos se había convertido en un orgulloso tirano. Así que sí, aunque yo amaba y respetaba a él, Lucifer era otra historia. Si no lo supiera mejor, ni siquiera creería que esos dos alguna vez existieron. Lo mismo. El ambiente se calmó después de eso. Azazel no parecía estar de humor para hablar más y tampoco lo obligué. Le había preguntado sobre Lucifer para saber más sobre su mito en este mundo y encontrar una pista sobre mi rasgo de la casa Lucifer, si es que tenía alguno. Hasta ahora no tenía idea de qué era. El príncipe de las mentiras era de Razeban y estaba bastante seguro de que no tenía esa habilidad y lo mismo ocurrió con la negación de lo divino. Así que tenía que tener algo más por lo que Lucifer fuera conocido. Pensé que podría obtener una pista si le preguntaba a Azazel. Después de todo, él era alguien que conocía a Lucifer incluso antes de que se creara la raza del diablo. Nos fuimos después de finalizar algunos otros asuntos. Cambio de escena, entré a la sala de reuniones, Gretel siguiéndome. Vi estaba jugando con Shirone que había venido de visita. Cleria estaba allí con algunos otros miembros. Tomé asiento al frente de la mesa mientras Gretel estaba detrás de mí. ¿Cómo estuvo la reunión, maestro?, preguntó Cleria. Fue satisfactorio. Azazel parecía bastante amable. Puede que lo parezca, pero es el más astuto de los ángeles caídos. No me sorprendería que también tuviera cartas escondidas. Comentó Ofelia. Nunca esperé menos. Conseguimos un trato decente. Aquí está la lista de algunos reclutas potenciales. Compruébelos y vea si pueden ser reclutados. Le entregué la lista a Ofelia. ¿No entiendo algo, joven señor?, preguntó Lavinia. Lavinia era, bueno, una cabeza hueca. Nunca tuvo miedo de preguntar o hacer cosas, o mejor sería decir que le faltaba sentido común. Creo que a Glenda no le importaba en absoluto su sentido común y su conocimiento general. Una vez entró en mi habitación y abrazó a Viena, que dormía conmigo. Cuando la desperté, sus palabras fueron:
¿Por qué estás en mi habitación, joven señor? ¿Necesitas abrazos para dormir? Y luego procedió a abrazarnos a Viena y a mí para dormir. Estaba demasiado cansado ese día durante el entrenamiento y ni siquiera me molesté en decir nada. El principal problema había sido cuando Gretel vino a despertarnos al día siguiente. Estaba furiosa, pero Lavinia, somnolienta, la metió en la cama a quien intentaba regañar. Había sido un poco hostil con el cabeza hueca, pero poco a poco fue conquistada por la naturaleza sencilla y de corazón puro de Lavinia. Hoy en día la trata como a una hermana menor a pesar de que Lavinia era la mayor. ¿Qué? ¿Por qué estás alejando a los ángeles caídos? Hay tanta gente buena entre ellos. Podríamos haber sido amigos. Ah. Tengo que decir que esto es algo de lo que incluso yo tenía dudas. ¿Podrían enfrentarse a nosotros? Después de todo, fueron capturados por demonios y torturados durante años. No sería sorprendente si quisieran vengarse. También podrían hacerlo. Hacer que los otros caídos tomen acciones contra nosotros. Victoria habló, aunque dócilmente. ¿Tú tampoco lo entendiste, Victoria? Bueno, entonces déjame explicártelo. Cada uno de ellos tuvo que firmarme un contrato de lealtad. El contrato establece que trabajarán normalmente y vivirán sus vidas en Grigori, pero su lealtad final se acostarán conmigo. Son mis células durmientes dentro del Grigori en caso de que estemos en lados diferentes en el futuro. Algunos de ellos serán otros espías para mí dentro del Grigori. Entonces los que no querían irse. Aún no he firmado los contratos. Si no son de utilidad, entonces solo puedo asegurarme de que terminen como una forma de aumentar los poderes de Celine. Este fue mi objetivo desde el principio. Es por eso que no insistí cuando Azazel redujo el número de facciones a una porque mi objetivo desde el principio no eran sus conexiones y sino hacer que mis espías pudieran entrar al Grigori sin sospechar. Ahora, aunque sospecharán, vigilarán a estas personas pero no encontrarán anomalías. Además, su liberación se debió a una razón, por lo que el propio Azazel los cubrirá. Azazel, por muy bueno que fuera, seguía siendo el líder de una facción. Si alguna vez llegara un momento en el que las ganancias de Grigori y mi seguridad chocaran, él se enfrentaría a mí en un instante. Por eso tuve que asegurarme de infiltrarme en la organización. Estos prisioneros liberados no harán nada extraño ni traicionarán a Grigori, es decir, a menos que Grigori actúe en mi contra. Enviaré algunas personas para reclutarlos. Ofelia dijo después de mirar la lista. Obsérvalos primero. No hagas notar tu presencia. Azazel podría haber puesto a personas similares en posición de insertar sus propios espías entre nosotros. No funcionará, pero aún así es bueno ser cauteloso. ¿Algo más? Lamento informarle, maestro, pero nuestra financiación no puede sostener todos nuestros proyectos sin atraer la atención de otros. Actualmente, la mayoría de los fondos provienen de Alicia y yo. Una parte proviene de las patentes de Elena y parte de Diauser Belial ayudando a Cleria. La mayoría de nuestras fuerzas son reclutadas de la antigua facción de Satán y demonios callejeros y por lo tanto no pueden deambular libremente, lo que restringe severamente el uso de nuestra mano de obra. Necesitamos otras formas de ganar dinero. Pido disculpas por nuestra incompetencia. Ofelia me informó. ¿Su incompetencia? No. La razón de esto es mi urgencia. Nunca me di cuenta de esto en la antigua facción de Satán porque solía conseguir lo que quería allí. ¿Qué pasa con que yo sea un niño y el joven señor? Aquí sin embargo necesitábamos más dinero. Me había propuesto mantener en secreto que Ofelia y Alicia me financiaran, pero la construcción de las nuevas bases, la investigación, la búsqueda generalizada de usuarios de Sacred Gear e incluso armar a los ejércitos para las incursiones y todo ha tomado una cantidad ridícula de dinero. No me informaron de esto antes porque era algo vergonzoso para ellos y un poco porque ya estaba ocupado tratando de escapar de la facción del viejo Satán. Ahora, sin embargo, nuestro gasto está al borde de una línea a partir de la cual todos pueden notar los cambios en los fondos. Ahora bien, ¿cómo recaudar dinero? Cerré los ojos y pensé en algunos planes. Si no recuerdo mal, Alicia tiene un control firme sobre la industria del entretenimiento, ¿verdad? Sí, señor. ¿Eso incluye el mundo humano? También tengo algunas industrias que se ocupan del mundo humano. ¿En qué industrias te concentras, Ofelia? Principalmente construcción. Construcción y entretenimiento. Me pregunto si puedo plagiar el manga y el anime de mi vida anterior.
No quiero dibujar manga por mi cuenta, pero puedo usar ilusiones para mostrárselas a otros desde mi memoria y ellos pueden recrearlo. La técnica Mind Palace me da un recuerdo excepcional. Puedo recordar casi todas las tramas perfectamente. ¿Tiene algún alcance en la industria del manga y la animación? Le pregunté a Alicia. No directamente. Tengo conocidos que sí lo hacen. Compre un pequeño estudio. Contrate mangaka y animadores. Le enviaré las grabaciones de la trama. Vea si funciona. Si funciona, continúe. Si no, déjelo. Será un proyecto pequeño. El entretenimiento en este mundo es una mierda. Arrastre tambola. Estuve tentado de quemar la televisión con mis Blue Flames. Quiero decir, si el programa de Serafall Leviathan fue un gran éxito en el inframundo, tiene que decir algo sobre la estupidez que es el entretenimiento de este mundo. El proyecto principal serán otras industrias. No podemos iniciar industrias médicas en el inframundo sin pisar los pies de los Citri y Fenex. La única manera sería si hacemos un contrato con uno de estos dos. Te dejaré elegir. Mientras tanto, Elena y yo intentaremos hacer algunos medicamentos para que los usen los humanos. El mundo humano es mucho mejor para este tipo de cosas. Inicia una compañía farmacéutica en el mundo humano. Alicia asintió. Con Elena y yo trabajando juntos con Doctores Ence, podríamos crear una compañía farmacéutica de primer nivel en el mundo humano. Más adelante, esta industria podrá extenderse en los territorios de mis subordinados en menor escala. Mientras tanto, si podemos cerrar un contrato con cualquiera de esas dos casas, preferiblemente con los Citri, difundiremos la industria a través de ellas. Ofelia. Sí, señor. ¿Qué pasa con las industrias de agricultura y plantaciones? No hay industrias importantes para estas cosas. Los señores de varios territorios pueden simplemente comprárselo a otros. Solo los demonios de clase baja participan en tales cosas y tienen que pagar impuestos a los señores. Hay pequeñas fábricas, pero nada tan bien. Extravagante. Oh. ¿Por qué es así? Con tanta área en el inframundo y tan poca población, habría pensado que estarían cultivando enormes áreas para obtener ganancias. No es que nadie no lo haya intentado, pero el inframundo ha tenido demasiadas guerras. Estas guerras han dejado la mayoría de la tierra sin cultivar debido a la sangre de seres extremadamente fuertes que corrompen los lugares. Incluso 3/4 partes de mis propias tierras son así. Afortunadamente, las tierras que tenemos bajo nuestro control son mucho más grandes que otras casas pilares, por lo que podemos conformarnos con ellas. Debido a estas razones, la parte agrícola no es posible en la mayoría de las tierras y, donde es posible, es más difícil. El agua no está tan fácilmente disponible en todas partes del inframundo, lo que dificulta la agricultura. La principal fuente de agua en esos lugares es mágica y los demonios de clase baja solo pueden usar una cantidad limitada. Ningún demonio de clase alta la desperdiciaría. ¿Su tiempo en la agricultura ahora, no? Sí. He oído que antes de la Gran Guerra, el Leviatán original usaría su serpiente marina delfín para formar enormes cuerpos de agua en diferentes partes del inframundo. Esto ayudaría a la gente del inframundo a cultivar. Sin embargo, ahora, nadie hace tal cosa. Serafall pondría la tierra en permafrost si intentara tal cosa. Aparentemente al ver mi mirada desconcertada por la información de Elena, Ofelia continuó. Si bien podría parecer que a Lucifer y los otros 3 Satanás les resultó fácil establecer la raza del diablo en el inframundo, no fue así. El inframundo era un lugar árido al principio. Requirió mucho esfuerzo por parte de los 4 Satanás para hacerlo habitable. Si bien Belcebú es conocido como el rey de las moscas y es conocido por arruinar los cultivos, también podría controlar los gusanos para inclinar las tierras y hacerlas más adecuadas para el cultivo. Leviatán por sí solo ha creado más cuerpos de agua en el inframundo que hay ciudades. Puede que hayan tenido sus defectos, pero hay una razón por la cual incluso los Satán actuales tienen que usar sus nombres para gobernar. Literalmente usaron su sangre y sudor para crear la raza del diablo. La población en general también tiene una larga vida y, por lo tanto, el gobierno actual no puede simplemente vilipendiar y enterrar las acciones de los Satán originales como lo hacen normalmente en el mundo humano. Villanos de un lugar, héroes de otro. Ver una historia desde una perspectiva diferente realmente nos muestra cosas diferentes. ¿Hay alguna manera de recuperar las tierras corruptas? Yo pregunté. Puede que haya uno, pero es demasiado difícil intentarlo. Oh.
Los Youkai y los espíritus de la tierra pueden usar Senjutsu para purificar la tierra sin el uso de luz o magia sagrada. También pueden mejorar exponencialmente el crecimiento de los cultivos. Es solo que obtener ayuda de los Youkai es casi imposible. El Youkai. Kuroka es demasiado joven para usarla para establecer una conexión con el Youkai. Parece que tendré que hacer algunos movimientos yo mismo. Los Naverius. ¿Has encontrado alguna información sobre ellos? ¿Algún Youkai entre cualquiera de sus pares? Me miraron un poco raros pero continuaron de todos modos. Ha habido noticias de un par de kitsunes gemelos en la nobleza de un miembro de la sucursal de Naverius. Tienen alrededor de 13 años y les está yendo muy bien en los Ratingames de niveles inferiores. Tanto el hermano como la hermana son muy talentosos en Senjutsu. E incluso podría rivalizar con Kuroka sin tu marca. Entonces comenzaron el experimento. Tendré que encontrar una manera de conseguir información privilegiada en ese lugar. Necesito encontrar una manera de utilizar este incidente para obtener el mayor beneficio posible. Un par de gemelos kitsune. ¿Cuántas colas tienen? 4. Nada mal. Si bien no son un Nekosou, sus talentos tampoco se quedarán atrás. Los Naverius están realizando experimentos con esos dos y posiblemente más Youkai. Encuentren una manera de conseguir una información privilegiada entre ellos. ¿Experimentos? Usar Senjutsu para crear un super diablo. No tengo idea de lo que tienen en mente, pero podrían estar relacionados con Shalva y la antigua facción de Satán. Encuentra y habla con Kateria si es posible y mira si puedes encontrar alguna información sobre ellos. Hasta que se puedan establecer conexiones con los Youkai, la tierra no podrá reclamarse. ¿O hay otra manera? Lo pensé y me vino a la mente cierto poder. Cultivar plantas y absorber chakra demoníaco Mokuton. Si Ashirama Senju supiera que su famoso poder estaba siendo planeado para ser utilizado de esta manera, en un segundo Ashirama se habría alegrado por ello. Madara lo habría quemado todo hasta convertirlo en cenizas. ¿Se puede utilizar Mokuton? Es un poder muy valioso de usar. Incluso será necesario cultivar los ingredientes para nuestras investigaciones y medicamentos. Estoy bastante seguro de que puedo recrear ese poder o uno de mis subordinados marcados puede hacerlo. Probablemente Kuroka. Quizás también algunas otras adiciones. Tenía talentos en chakra y senjutsu para utilizar plenamente el poder de Mokuton. Sin embargo, este es un plan a largo plazo. Alicia, Ofelia, intenta reclutar a los miembros de las casas pilares que se han arruinado y han perdido su nobleza. Puede que hayan perdido su nobleza pero no han perdido su sangre. Aún tienen más talento que la clase baja y media normal. Demonios. Si se unen y firman contratos, inyécteles la droga de mejora y empléelos en su nobleza. ¿Tiene algún miembro de su nobleza que tenga sus propias Evil Pieces? Los miembros de mi nobleza tienen más de 200 años, maestro. Todos ellos son demonios de clase alta. Lo mismo para mí. Todos los miembros de mi hogar son demonios de clase alta. Llenen sus perajes con miembros talentosos. Sin embargo, mantengan fuera a los miembros más importantes. El negocio farmacéutico que haremos servirá como un doble para hacer tratos. Tratos con las personas ricas e influyentes del mundo humano. Hombres de negocios, deportistas, políticos, apunten a ellos. Venderemos algunos medicamentos que no están disponibles para los humanos. Medicamentos como supresores del cáncer. No curas. No. Emplear un método para dividir nuestras membresías en diferentes niveles, por ejemplo, los supresores del cáncer estarán en el nivel 2 para desbloquear, tendrán que hacer 100 acuerdos con nosotros, las medicinas anti-envejecimiento serán para el nivel en el que tendrán que hacer 10,000 acuerdos con nosotros para desbloquear. Usaremos solo materiales mundanos para que ninguna facción sobrenatural pueda hacer nada. Para nosotros. Este método tiene un vacío legal que nadie puede culpar. Ayudará a sus pares a calificar para promociones de nivel de clase media y clase alta muy rápidamente sin tener que mostrar sus fortalezas en los Ratingames. No es broma, maestro, pero suena como un hombre de negocios de corazón negro. Charlene bromeó. Tenía una personalidad muy vivaz con sus amigos. Soy el diablo. ¿Qué más esperabas? Atraerá la atención del gobierno actual y de los viejos demonios. No les gustará que otros obtengan poderes tan rápidamente. Comentó Ofelia. No te preocupes. Cuando empecemos este negocio, estarán demasiado ocupados apagando los incendios en sus propias casas.
Me recosté pensando en lo que había que hacer. Azazel se sentó en su habitación privada. Había otros dos ocupantes. El vicegobernador de Grigori, Shemazai Penemue, esta última con lágrimas en los ojos mientras bebía del vaso de whisky. No me creerías hasta que lo vieras con tus propios ojos. Parecía un mini él. Por un momento pensé que estaba tratando de gastarme una broma, pero aparentemente ni siquiera sabía cómo era Lucifer. Jejejeje, me pregunto qué pensarán el cielo y los demonios cuando se revele. Shemazai se rió divertido. Michael probablemente tendrá un ataque al corazón. Azazel se unió. Fue la única mujer en la sala que se unió a la conversación entonces. Dijiste el él, no Lucifer. Shemazai se calmó cuando se dio cuenta de las palabras y miró fijamente a Azazel. Él, me recordó a él. Algo de él y Lucifer se mezclaba. Nunca me imaginaría mantener una conversación tan civilizada con Lucifer por el bien de mi padre. El niño era un poco como él. Él. Antes de que se convirtiera en eso. Oh, ¿cómo estuvo? Preguntó Shemazai, encontrando raro que Azazel usara estas palabras. El había sido un tema complicado para cada facción bíblica por diferentes razones. Aparte de la apariencia, tenía ese carisma, pero los demonios también lo tenían. Había algo, no sé, algo familiar que me recordaba a él cuando miraba al chico. Estaba tranquilo. Seguro que era cauteloso. Demiri había mantenido algunos guardias en una dimensión espejo para protegerlo. Ah, eso me recuerda, tienen al usuario dimensional Lost. Azazel lanzó la bomba entre la conversación, sorprendiendo a los dos fácilmente pero continuando la conversación sin preocuparse por sus reacciones. Él también tenía poder. Un demonio clase Satán sin siquiera entrar en la adolescencia. Se lanzó otra bomba. Era simplemente la forma en que se manejaba. Había una cierta calma que contenía la locura que generalmente tienen los lucíferes. Parecía más equilibrado de una manera extraña. Solo un instinto. Le conté historias sobre los viejos tiempos y escuchaba todo atentamente y tenía más emociones, por mucho que intentara controlarlas, de las que jamás vería en cualquier Lucifer. Sabiendo por lo que había pasado el niño, esperaba que fuera una bola de angustia esperando a estallar, pero estaba mucho más sereno para su edad. Vi cómo la chica Lucifuge confiaba en él y en que él la apoyara. Estaba en su lenguaje corporal. Lucifer nunca permitiría eso. No. Esa era una cualidad de él, algo que Lucifer nunca permitiría. Espectáculo. Es por eso que aceptaste compartir tus conexiones, incluso una importante como la nórdica con él. El hecho de que él haya pedido las conexiones es lo que me hace sentir más atraído hacia él. Las alianzas y amistades no eran algo que Lucifer jamás haría. En este aspecto, era mejor incluso que él. Él era un hijo de papá y nunca vio a nadie digno. Estar aliado con mi padre. Lucifer, por otro lado, nunca vio a nadie digno de su raza diabólica. Sin embargo, también es más tolerante en estas áreas. ¿Qué estás planeando, Azazel? Preguntó Shemazai, mirando a los ojos de su hermano de toda la vida. ¿Sabes cuánta tormenta de mierda puede causar el chico con solo su presencia? ¿No es por eso que solo estamos 3 en esta sala y no todos los cuadros? No les importará si es como el o Lucifer. Exigirá sangre. Y eso sin siquiera considerar a los demonios. Tanto los nuevos Satanás como los antiguos Satanás estarán detrás de él solo por su identidad. Espero que sepas lo que estás haciendo aquí. Azazel simplemente miró al cielo por la ventana. Llámalo una corazonada, hermano, pero sé que también Lucifer cambiará el mundo. Para bien o para mal, aún está por verse, pero lo hará. Y cuando lo haga, quiero ver cómo será el nuevo mundo. Shemazai se calmó mientras Penemue aprovechó la oportunidad para hablar. No me importan tus corazonadas, Azazel, pero este chico salvó a mi hijo y sacó a mi sobrina, mi alumna Celine, de ese infierno. Solo por esto acepto apoyarlo. Si no hubiera sido por ti, yo le habría arrancado la cabeza a Satan hace siglos, pero ahora que sé por lo que Celine había pasado, estoy reconsiderando mi decisión. Se ha estado moviendo sospechosamente hoy en día. Vigílalo. Sin embargo, si se extravía, ninguno de los otros dos requirió más palabras sobre lo que sucedería. El infierno no tiene ira, era cierto para todas las razas. Los ángeles caídos no fueron la excepción. A diferencia de lo que la mayoría creería, Penemue había caído de la ira, en lugar de la lujuria. Capítulo 12. Nuevos reclutas. Damián, han pasado 6 meses desde el momento en que conocí a Azazel.
Su información sobre posibles reclutas fue muy útil. A pesar de lo que dijo el hombre, también entregó información sobre algunos usuarios de Sacred Gear. No son muy fuertes, pero aún así vale la pena entrenar. Gracias a esto tengo 5 grandes incorporaciones a mi grupo principal. Tsubaki Shinra, hija de un miembro del clan Shinra, uno de los 5 clanes principales que adoraban a la divina bestia Byako. Sí, la misma chica que habría sido reclutada por Sona Sitri en un año como máximo. Fue condenada al ostracismo por la misma razón que Momijin Kiri, por nacer con un Sacred Gear descontrolado. Estos bastardos se llaman a sí mismos los 5 clanes principales y todos, pero no pueden ayudar a uno de los suyos, un niño, a controlar un poder con el que no tuvo elección de nacer. Mi Roralice ni siquiera es tan fuerte como lo era Telos Karma. Podrían haberlo controlado fácilmente e incluso habrían aumentado mucho su fuerza. De hecho, la única razón por la que no le enseñaron todo esto fue porque no les gustaba el hecho de que ella pudiera usar un poder que no era el suyo. Quiero decir, ¿cuánto orgullo tienen simplemente sobre la base de una bestia divina que ni siquiera era una clase satánica adecuada? Sí, entre las 5 bestias divinas, solo el Oryu era una entidad apropiada de clase Satán. Los demás eran, en el mejor de los casos, Peak Ultimate Class. Esta vez, sin embargo, no fui yo quien fue a reclutarla. Era Gretel. La animé tanto a ella como a Viena a reclutar personas con la esperanza de que puedan vincularse con otras personas además de mí. Depende demasiado emocionalmente de mí. Fue difícil de hacer, pero al final estuvo de acuerdo. No sé si fue su naturaleza simple o los propios antecedentes de Tsubaki de ser rechazada por su propia familia debido a que tenía un poder diferente, Gretel y Tsubaki se llevaron muy fácilmente. El segundo integrante fue Sean Collins o mejor dicho Sean Okoileain, mejor conocido como Chulain, sus nombres cambiaron con el tiempo en la historia, convirtiéndose finalmente en Collins, es descendiente y heredero de Ku Chulain. Su familia había tenido que cambiar sus nombres varias veces para esconderse de las personas que intentaban cazarlos y Sean se quedó solo con su abuela. Le ofrecí un trabajo y ayudó siempre y cuando cuidaran a su abuela. Para ser honesto, en realidad me sorprendí que al chico le divirtiera más que yo fuera Lucifer. Pensé que tendría algún prejuicio contra mí o algo así por, ya sabes, ser el diablo y todo eso, pero en lugar de eso, el tipo realmente se rió. El niño de la luz con el Lidbringer, ¿por qué no? Parece bastante divertido. Ambos somos descendientes de dioses de la luz. De alguna manera no pude encontrar ninguna palabra para responder por un momento. Sean tenía 16 años, casi tanto como Lavinia y era un tipo muy divertido. Esto le mete en problemas con Gretel cuando a veces no es formal conmigo. Gretel es demasiado exigente con esas cosas. Sin embargo, lo encuentro más cómodo. Estoy rodeada de chicas la mayor parte del tiempo y, de hecho, a veces aprecio una buena compañía masculina. Llamé a Magnus, quien se había graduado de su universidad y estaba listo para trabajar para mí. Había sido entrenado regularmente y ahora era bastante hábil tanto con la magia como con el Sacred Gear. Incluso a su novia, Sara, le ofrecieron un trabajo en una de las nuevas compañías farmacéuticas de Alicia y se mudó a nuestra base. Al principio dudaba un poco, conocía nuestras identidades, pero luego se adaptó muy bien. Incluso lo acompañó a aprender magia y le dieron un Sacred Gear normal que le dio una inteligencia mejorada. No está nada mal, pero tampoco hay nada que destacar. Sin embargo, estaba muy contenta porque le ayudó a hacer bien su trabajo. Opelia también estaba pensando en presentarme a su hermano Ace, pero lo pospusimos hasta que seamos un poco mayores o sería incómodo estar con alguien que tenía unos cientos de años. El tercer y cuarto miembro fueron sorprendentes, pero cuando pensé en el quinto, todavía no parecía mucho. Los 3 eran descendientes de héroes. El tercero fue en realidad un golpe de suerte. Los ángeles caídos conocían desde hacía mucho tiempo el proyecto Sigurd de la iglesia. No fue sorprendente que Valper Galilei fuera reclutado por Cocabiel tan pronto después de su excomunión en el canon. La información que obtuve sobre el proyecto en realidad me llevó a algo que superó mis expectativas. Tengo la puta fuente de todo. Intentaban crear soldados Sigfrido artificiales, pero ¿de dónde sacaron el ADN? ¿Cómo podrían siquiera hacer eso? La verdad era que habían capturado al descendiente de Sigfrido o más bien al heredero o Sigurd y básicamente lo estaban usando para producir soldados en masa. Y dijeron que el proyecto Espada Sagrada era el único malo.
En realidad, fue el único malo y expuesto. Hay más de una razón por la que los niños se volvieron locos. Primero, tratar de contener el ADN de alguien así era casi imposible para un simple humano. El segundo podría tener algo que ver con el hecho de que el niño también era descendiente de la loca Valkyria Brynhilde, lo que los convertía en un dios en parte muy pequeño. Es posible que también hayan heredado algo de ella. También tuve que preguntarme qué pasaría si Brynhilde descubriera que este descendiente era el heredero de Sigurd y la iglesia estaba experimentando con él. El descendiente de Sigurd, cuyo nombre también era Sigurd porque a la iglesia no le importaban una mierda los descendientes de los dioses paganos, no se molestó en ponerle ningún otro nombre. Oh sí. Si hubieran sido los demonios, habría revelado la noticia para causar una tormenta de mierda allí, aunque solo fuera para desviar parte de su atención de nuestros negocios. Me escabullí allí con Gretel y recopilé toda la información y pruebas posibles que harían imposible que la iglesia negara su participación en el asunto. El material que encontré fue mucho y mucho más de lo que podría haber esperado. Para discutir todo tuve que llamar a Azazel para una reunión. Y Azazel hablaba en serio por primera vez desde que lo conocí. Materiales de chantaje en su máxima expresión. Sigurd también tenía 16 años y no estaba muy familiarizado con el mundo exterior. Ha estado tratando de aprender sobre el mundo y su sentido común. Aunque es un tipo muy educado. El cuarto fue alguien que me hizo dudar por un momento si este mundo era un jodido crossover. Una espadachina de cabello rosado que fue rechazada de su familia principalmente porque heredó los poderes y habilidades de su antepasado, Musashi Miyamoto. Sin embargo, ella era una chica sencilla de 15 años con pasión por el manejo de la espada y no tenía noble fantasmas, para mi decepción oculta. Esa decepción no duró lo suficiente cuando pusimos a prueba su habilidad con la espada. Ella derrotó a Desmond, quien estaba al borde de la clase definitiva y era un caballero puro solo con su habilidad con la espada. Seguro que Desmond había reprimido su fuerza y velocidad, pero en términos de habilidad con la espada únicamente, ella estaba sin ninguna duda, una leyenda. Podría imaginarla con Aki, tal vez Touki y yo podríamos tener mi propio saber. La saqué de su dojo y, sorprendentemente, a nadie le importó ni se dio cuenta durante toda una semana, y se preguntan por qué la familia Miyamoto había declinado tanto. Musashi, por otro lado, estaba extremadamente feliz en su nuevo hogar. Me acerqué a la habitación y pude escuchar las divagaciones del quinto miembro. Es totalmente injusto, ¿sabes? Quiero decir, una chica va a una iglesia y confiesa: Padre, he sido una mala persona, he pecado. Por favor, castígame. El sacerdote la escucha y todo va sobre ruedas pero si la misma chica viene a mí y dice lo mismo aunque con palabras ligeramente diferentes, ¿se convierte en pecado? ¿Cómo es eso justo? Entonces, ¿qué palabras usó? Escuché la voz de Sean. Papá, he sido una niña mala. Castígame. ¿Eh? ¿Por qué es eso malo? Gretchen, ¿por qué es eso malo? La voz despistada de Lavinia hizo eco y no necesité mi Aki de observación para sentir el estado de ánimo de Gretel. Su creciente poder demoníaco fue suficiente para eso. Señor Merlin, los baños aún no han sido limpiados. ¿Le gustaría hacer los honores? La fría voz de Gretel sonó cuando entré a la habitación. Gretel-chan, solo estaba bromeando. Broma, una broma. Todos los baños del edificio. Sí, señora. Sí. Tengo el heredero de Merlín. De alguna manera no entendía al Merlín serio que había creado todo el sistema mágico humano moderno que esperaba, sino a este tonto de 18 años que se parecía inquietantemente a mí. Merlín Ambrosius, o más bien Merlín Asmodeus, era un hijo mitad humano de Asmodeus. Obviamente, fue rechazado, como es el caso de los descendientes de medio diablo de los clanes de Satán o de cualquier clan de diablos, para ser honesto, así que siguió adelante y les dio a los humanos el conocimiento para usar cálculos para recrear la magia del diablo y reducir su dependencia de los acuerdos de todo el diablo. Carrera. Fue un movimiento sólido para ser honesto. Le hizo más daño a toda la raza del diablo que toda la facción de la iglesia desde su fundación. Incluso siguió adelante y entrenó a Arthur Pendragon, quien golpeó bastante bien a los demonios durante su vida. De una manera extraña, esta persona es tanto la heredera como la descendiente de mi medio hermano. Nuestro encuentro también fue el más extraño de todos. Fue todo lo contrario de cómo sucedieron las cosas en general.
Flashback: entré al café con Magnus para ver cómo estaba mi nuevo recluta. Esmerejón. Ese no era un nombre que esperaba recibir de Azazel. Por otra parte, me envió este nombre debido a su relación con el Asmodeo original. Fue sorprendente pero también comprensible. Merlín, el creador del sistema mágico humano moderno en este mundo, era hijo de Satán. En cierto modo coincidía con su experiencia en algunos de los animes que había visto, en los que él era medio incubus, ya que Asmodeus era un demonio similar. Por otra parte, tenía sentido que la magia humana fuera tan similar al sistema de magia del diablo, la existencia de magos contratados que querían aprender magia de los demonios. Este hombre probablemente era tan famoso, si no más, en todo el mundo humano que incluso su propio padre, mi padre, más o menos, que era un satán, por el amor de Dios. Nos sentamos en una de las mesas vacías y descubrí que ya nos estaban mirando. Me di cuenta de que las chicas del restaurante nos miraban a los dos a pesar de que yo tenía poco menos de 13 años. Mirando de cerca me di cuenta de que había heredado la magia de Asmodeus. El encanto fue pasivo. Magnus se dio cuenta de la extrañeza y me miró con una mirada inquisitiva, pero lo descarté. Tomamos un café en paz. No se dijeron palabras. Al final, los tres salimos juntos. Magnus era el único confundido. Entonces, ¿los demonios no podían soportar venir por mi cabeza?, dijo mientras caminaba casualmente. Aunque las palabras fueron dichas casualmente, ya había sentido su magia moviéndose en preparación. Levanté una ceja. ¿Los demonios? Hasta donde yo sé, solo hay un diablo que puede ser llamado el diablo, y ese soy yo y no estoy aquí por tu cabeza. No sé si está en la sangre o algo así, pero me siento un poco molesto cada vez que alguien dice ser el diablo. ¿Es este el pecado de orgullo de Lucifer? Quiero decir, si pudiera heredar sus poderes, ¿quién dice que no podría heredar otras cosas? Creo que no me di cuenta completamente en la facción del viejo Satán debido a lo ocupado o reprimido que estaba. Dicho esto, incluso entonces he tenido ataques de esto a veces. Azazel dijo que cada descendiente de Lucifer tiene esto sin falta. Es molesto pero puedo manejarlo principalmente con oclumancia. Sigue siendo un enorme dolor de cabeza. El hombre miró hacia él con una expresión de ojos ligeramente muy abiertos que se convirtió en una sonrisa divertida. Oh Dios, entonces ¿por qué el diablo quiere conocerme a Lilol? Quiero invitarte a unirte a mí. Sus pasos vacilaron por un momento antes de estallar en carcajadas. ¿Esos viejos bastardos quieren que regrese? Ah, sí, escuché que fueron derrotados en la guerra civil y fueron obligados a esconderse en alguna madriguera de ratas en algún lugar del mundo. Así que ahora necesitan mi ayuda y quieren que regrese. Su voz comenzó en un tono de broma, pero había una línea innegable de crueldad en ella y, al final, se había convertido en un tono burlón. Esos viejos podrían morir en una zanja por lo que a mí me importa. Estoy aquí para pedirte que te unas a mi equipo. Ni esos viejos, ni los nuevos, el mío. Oh no, eso suena interesante, pero antes de unirme a ti, ¿podrías contarme algo sobre ti? Es natural saber el nombre de mi futuro jefe. Él rió. No presté ninguna atención a su comportamiento y al mismo tiempo agradecí no haber traído a Gretel conmigo o ella podría haberse enojado por su comportamiento frívolo. Mi nombre es Damien Lucifer y supongo que también puedes agregarle a Asmodeus. Si él no se une a mí, siempre puedo borrar sus recuerdos sobre mí a través de Broker Essence. ¿Un Lucifer y un Asmodeus tuvieron un hijo? No pensé que fuera posible. Sus sangres no habrían aceptado estar subordinadas la una a la otra. En mi encarnación anterior había calculado la probabilidad de tal parto y era 1 en 1.000.000, para los estándares del diablo. Realmente puedes llamarte 1 en 1.000.000, jajajaja. Fui creado artificialmente por la sangre del Lucifer original y Asmodeus original. Su risa se detuvo. Eso es imposible. Las sangres reaccionarían fuertemente entre sí y simplemente se destruirían entre sí. Y sin embargo estoy aquí. Entonces te han mentido. Tal cosa es imposible. Miré a Magnus y asentí con la cabeza. Merlín nos miró con recelo. Magnus sacó su Sacred Gear mientras yo lanzaba una barrera alrededor del área. Magnus manipuló las piezas mecánicas de uno de los carteles electrónicos para hacer pájaros de metal y me los envió. Levanté la mano y los pájaros se convirtieron en un montón de hierro que caía. Merlín tenía la boca ligeramente abierta. Ese es el Sacred Gear, canciller. No, eso es, pero eso no es posible. Solo él podría usar la negación de lo divino, tú.
Supongo que esto prueba mi afirmación de ser un Lucifer. El hombre sorprendido se orientó pronto y se recuperó notablemente rápido. Eso, si bien fue sorprendente, no fue el problema en primer lugar. Pareces un mini Lucifer. Te habría creído incluso sin eso, con esa cara y esa reserva de poder demoníaco. El problema es que eres a la vez Lucifer y Asmodeo. Antes de que pudiera decir algo, chasqueé los dedos y la pila de hierro estalló en llamas azules, borrándola por completo de la existencia. Esta vez no dije nada para llamar la atención del hombre con la boca abierta. Simplemente disipé la barrera y caminé junto con Magnus, que estaba poniendo dinero cerca del lugar donde estaba el tablero electrónico. Caminamos unos pasos adelante y pronto fuimos seguidos por Merlin corriendo, quien directamente me agarró por el hombro. Cuéntame más sobre ti. Y eso nos llevó a una pizzería donde nos sentamos durante varias horas mientras le explicaba mi identidad. Jajajaja, maravilloso. Eso fue realmente maravilloso. Esos bastardos malhumorados realmente se lo merecían. Se sostuvo el estómago cuando terminé la historia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para unirme a ustedes? Levanté una ceja. ¿Confías en mí? ¿No dudas que podría mentir? Agitó la mano. No, todavía no tienes experiencia. Mis dedos se movieron mientras quería usar el príncipe de las mentiras y mostrarle cuán grande es el mundo. Preferiría guardar mis cartas de triunfo para mí. Solo necesitas jurarme lealtad. Te brindaré protección y apoyo y a cambio tú siempre me serás leal. ¿Tenemos un trato? ¿Un trato, eh? Justo como el diablo. Algo me dice que no es tan simple, pero esta vez estoy dispuesto a confiar en mis instintos. Él sonrió. Trato. Y así se cerró el trato. Fue el reclutamiento más extraño que jamás haya hecho. Incluso mientras hacía el reclutamiento no sentí que fuera yo quien tuviera el control todo el tiempo. Más tarde supe por qué. Ese bastardo tenía una capacidad de precognición incontrolada. Podía ver fragmentos del futuro. Él ya sabía que yo iba a venir y había planeado estar de acuerdo desde el principio. Me recordó un poco al Fate Merlin, aunque ni mucho menos a su nivel. Fin del flashback. Lo único que no sabía en ese momento eran los molestos hábitos de Playboy. Comenzó con Gretel, lo que llevó al hombre a ser ingresado en el hospital poco después. Claro que era fuerte, pero su sangre diabólica se había diluido varias veces a lo largo de las generaciones y solo era un mago excepcional, además, joven. Él era sin duda una clase definitiva incluso con eso, pero Gretel era alguien que podía luchar contra una clase Satán con su Sacred Gear. Ella no habló en serio, pero el chico terminó en el hospital porque incluso durante la pelea, seguía burlándose de Gretel. Se recuperó muy rápidamente y empezó a trabajar con Elena. Había pedido copias de los libros que habíamos copiado de la biblioteca de Gantalion y había pasado todo su tiempo libre leyendo. Estaba extremadamente fascinado con la investigación que estábamos haciendo, especialmente el Shadow Clone Jutsu, al que llamó el sueño húmedo del investigador. Jefe. Ayúdame. Saltó hacia mí tan pronto como entré a la habitación. Lo esquivé y tomé asiento a un lado. ¿Ha habido alguna noticia de Azazel todavía? Sí. Nos estará esperando en el mismo lugar. Nos pidieron que fuéramos a la habitación cuando estemos listos. Gretel respondió con una leve reverencia. Bueno, entonces terminemos con esto de una vez. Gretel. Ella asintió y una niebla grisácea nos rodeó pronto y abandonamos la base. Merlin me lanzó una mirada de agradecimiento. Cambio de escena. No importa cuántas veces vea esto, siempre lo envidio. ¿Pueden imaginar los usos de este Sacred Gear? Pueden alcanzar su punto máximo donde quieran y salir corriendo sin ser atrapados. Este es el Sacred Gear soñado por todos, caballeros. Le dije inexpresivamente al chico mientras caminaba entre una Gretel furiosa. Merlin de alguna manera sabe exactamente qué decir para irritarla. A veces me pregunto si tienes un rasgo masoquista oculto en alguna parte. Dije mirando al hombre. Dolor en el placer. ¿No ha sido siempre así? La gente trabaja muy duro, soporta tanto dolor, en última instancia, todo es para obtener una vida más placentera. ¿En qué soy yo diferente? Y... ya sabes, jefe. Hay un punto en lo que dijo. Sean susurró lentamente. ¿Eh? ¿En serio? En ese caso, los enviaré a ambos como voluntarios para el próximo lote de medicamentos que fabriquemos. Esos experimentos serán realmente placenteros para ustedes.
Ah, bueno, solo estaba diciendo que él tiene razón, no que a mí me interese. El tipo retrocedió apresuradamente. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué hay tantas mujeres vestidas así? Preguntó Sigurd, mirando por la ventana de vidrio unidireccional hacia el bar. Esto, amigo mío, es un lugar de cultura. Quiero decir, si incluso un líder digno de los ángeles caídos piensa así, entonces tiene que haber cierta verdad en ello. Esto se llama el Club Opal. Sostuve la mano de Gretel ligeramente y sonreí levemente. La única razón por la que no detendré las payasadas de Merlín es porque Gretel y todos los demás miembros más jóvenes realmente lo necesitan. Merlín realmente sabe cómo presionar los botones de todos y enojarlos mientras yo quiero que conozcan sus puntos débiles y aprendan a controlarlos. A pesar de su actitud tonta, Merlín tiene un coeficiente intelectual y un coeficiente intelectual muy altos. Esta encarnación de Merlín ha heredado muchos de sus conocimientos y es sin duda uno de los mejores maestros que se pueden tener en todo este mundo. Es por esta razón que tenemos un entendimiento tácito. Mientras no cruce la línea, le permito meterse con los demás miembros. No sería bueno que mis miembros perdieran los estribos en un momento de calor en una batalla y luego sufrieran por ello. Mientras pensaba en estas cosas, la puerta de nuestra habitación se abrió y entró Azazel. Oh, fue toda una reunión la que habéis reunido allí. ¿Así que disfrutáis del espectáculo? Preguntó, mirando a los demás. Merlín le dio el visto bueno al hombre con ambas manos mientras Sean me miraba o más bien a Gretel detrás de mí y luego decidió no responder. Sigurd fue el más educado mientras inclinaba ligeramente la cabeza. El hombre miró a Sigurd y apenas hizo una mueca. ¡Qué male! Se dejó caer en el asiento y le hice una señal a Gretel para que le sirviera un vaso de alcohol. Bebió el vaso de un solo trago antes de responder. Peor. Utilicé la información que me diste para verificar cómo exactamente la iglesia había conseguido tener en sus manos a Sig aquí. Fue un gran desastre. Sig, probablemente queriendo saber más sobre sí mismo, escuchó atentamente. Me di cuenta de que, aunque Sean no lo demostraba y parecía desinteresado, también estaba prestando mucha atención al tema. Esos dos fueron reclutados al mismo tiempo y han sido muy cercanos el uno del otro. Merlín también estaba mostrando un raro momento de seriedad. Así que antes de comenzar con esto, dime, ¿conoces la historia de Sigurd o, más importante aún, cómo murió? Sí. De todos modos, agradecería tu punto de vista. Después de todo, me resulta difícil creer en las revelaciones. Sigurd había subido a la cima del monte Indarsfjall y se encontró con Brynhilde, una de las valquirias más fuertes e hija de Odín, y la salvó de un largo sueño. Sin embargo, había una profecía de que si se encontraban, sus vidas se verían arruinadas. Arruinaría y moriría. Aún así hizo eso para salvarla y había decidido no enamorarse de ella, pero, el amor es algo extraño. Vivieron juntos mientras Sigurd se armaba de valor para luchar contra la profecía. La tomó como su esposa. Y ella le enseñó las runas que había aprendido de su padre. Tomó otro vaso de alcohol antes de continuar. Luego continuó su viaje como héroe. Fue entonces cuando la situación empezó a empeorar. En algún momento durante este tiempo, lo engañaron para que bebiera vino que le hizo olvidarse de Brynhilde. Esto lo hizo Gunther, su propio cuñado que también quería casarse con Brynhilde. Sin embargo, sabía que no podía cumplir la condición de derrotarla en una pelea para conseguir su mano, así que le hizo una mala pasada. Miró a Sigurd y continuó mientras el hombre intentaba recuperarse del shock de la situación y fue aquí donde me di cuenta de que Sigurd había muerto sin siquiera saber la verdad. Le pidió ayuda a Sigurd, a quien ella más amaba en el mundo. Disfrazaron a Sigurd usando runas que había aprendido de ella, usaron las habilidades de lucha que había aprendido de ella para derrotarla en la batalla y presentársela a su hermano. Suegra como esposa, todo el tiempo ella supo la verdad. Instantáneamente puse una barrera a nuestro alrededor mientras el hombre en cuestión parecía devastado y los muebles de la habitación quedaron convertidos en polvo por el poder que irradiaba su cuerpo. El poder tenía una gran aura de dragón con un ligero toque de divinidad. Sean se apresuró y lo agarró por los hombros tratando de calmarlo. Yo también usé mi voz hechizante así como la habilidad de domador del dragón de Bune para ayudarlo a calmarse. Cálmate, Sigurd. Perder los estribos de esta manera no te dará nada. Guarda este enojo para aquellos que realmente lo merecen, y si están muertos, entonces hazte más fuerte para que algo así nunca vuelva a suceder. Una espada no sirve de nada si pierde los estribos. Le tomó unos momentos pero respiró hondo y se recuperó.
Mirándolo calmarse, Azazel continuó de nuevo. Brynhildr aceptó su destino al principio, pero luego fue superada por la indignación y atacó a Sigurd, cortándolo por la mitad. Hubo reacciones variadas de todos. Sean se enfureció pero se controló. Merlin simplemente cerró los ojos mientras el tipo en cuestión exhalaba suavemente. Me lo merecía. No lo hiciste. No tenías idea. Sean argumentó. Aún así, eso no cambia el hecho de que le hice daño. Quienes la hicieron daño fueron los que conspiraron contra ustedes dos. No fue culpa suya. Le aseguré al chico también. No fue tu culpa, niña. Odín también creía eso. De hecho, cuando Brynhildr descubrió la verdad, intentó suicidarse para reunirse contigo, pero en cambio entró en coma durante varios cientos de años. Más tarde, se puso a la fuerza en un el sueño encantado te esperará si regresas y la perdonas algún día. Odín, por otro lado, había arrasado sin piedad y aplastado a todos los que estaban involucrados en la conspiración y eso, así es como llegamos aquí. Uno de los sobrevivientes de ese incidente, el descendiente de Gunther había formado su propia familia y había jurado vengarse de Odín y Brynhildr. Sus descendientes descubrieron que habías encarnado y te vendieron a la gente de la iglesia. La iglesia había estado tratando de recolectar armas de todas las facciones para impulsar su poder. Esto incluía a Aram y las otras espadas asociadas con tu leyenda. Odín no había prestado mucha atención a esto en ese entonces, pero ahora, me temo que podría comenzar una guerra contra el cielo y la iglesia y si eso sucede, tendremos participar también. Y los demonios tampoco se han ganado el cariño de ninguna facción con sus Evil Pieces y ahora incluso la iglesia está involucrada en tales cosas. De alguna manera puedo entender los sentimientos de Odín con respecto a esta situación. No quiero que haya guerra. Mucha gente no está involucrada en esto. No quiero ser la causa de sus muertes. Sigurd negó con la cabeza. Créeme niño, ninguno de nosotros quiere una guerra. Convenceremos a Odín también, pero creo que tus palabras serían más confiables en este caso. También, creo que sería mejor si tú también fueras allí. Estoy seguro de que Odín ganó. No rechaces tu petición ya que eres el salvador de Sigurd. También puedo usarlo para establecer una buena relación con los nórdicos. Mirando la atmósfera tensa en la habitación que ordené. Gretel, lleva a Sigurd y Sean de regreso a la base. Puede que necesite descansar un poco después de toda esta emotiva noticia. Te llamaré cuando estemos listos para partir. Sí, señor. Una niebla grisácea se extendió por la habitación cuando ella se fue con Sigurd y Sean, dejando a Azazel, Merlin y a mí en la habitación. Le había dado información sobre ti a Damien, pero nunca esperé que te unieras a él. ¿Cómo has estado, viejo amigo? Preguntó Azazel, mirando a Merlin. El destino funciona de maneras misteriosas. Me gusta bastante este medio hermano mío. Mucho mejor que esos imbéciles engreídos. Además, es tan interesante. Un verdadero milagro, por así decirlo. No habría podido dormir. Con la curiosidad de si lo hubiera dejado ir. Parece que recuerdas la mayor parte de tu vida pasada. Mayoría. Al ver mi mirada confusa, Azazel aclaró. Yo fui quien ayudó a Merlin cuando escapó. Nos unimos por la belleza del cuerpo femenino y la investigación de la magia. Esos eran los tiempos. Sin mentiras. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Azazel le preguntó a Merlin, quien simplemente se encogió de hombros y se dejó caer en su sofá. Seguiré lo que diga mi nuevo rey. La última vez ayudé a Arthur a crecer solo para enojar a los demonios. Nunca eludí mi deber, pero mi motivación fue bastante personal. Esta vez quiero ver crecer a este rey mío. Mientras enseñas a algunas de las personas con mayor potencial en todo el mundo. Azazel levantó una ceja y tomó otro vaso. Suenas muy relajado esta vez. Lo soy. Aquellos con los que tenía rencor ya están a varios metros bajo tierra o escondidos como ratas. Los nuevos, aunque todavía contienen algunos de esos molestos viejos, son mucho más llevaderos y estoy con personas similares a mí. Viena es tan adorable. Habría pensado que después de lo que les hice, habrían sabido que no debían dañar a las madres de los medio demonios como mi yo anterior, pero, algunas personas nunca cambian. Bueno, esta vez me gustaría ver simplemente qué tipo de castigo les da Damien. Es una rara oportunidad de ver al diablo en acción. ¿Realmente vas a luchar contra ellos? Preguntó Azazel, mirándome. ¿De verdad crees que me dejarían ir si no hiciera nada? Además, hice una promesa, un trato y mi trato es mi vínculo. Ricebim y Euclid morirán.
No podrían importarme menos los demás. Dije en tono monótono. Había demasiado para dar marcha atrás ahora. Asterisco suspiro asterisco dejemos eso de lado por ahora. ¿Qué planeas hacer con la situación actual? ¿Qué le aconsejas a Merlín? Pregunté, mirándolo. La guerra está fuera de discusión. La guerra nos arrastraría a este lío a pesar de que tú quieras lo contrario, solo por nuestras identidades. Además, la facción del viejo Satán definitivamente usaría esto como una oportunidad para aprovecharla. Lo es aún más para el cielo. Y la iglesia que para nosotros, así que lo único que pueden hacer es negociar. Creo que recuperar las espadas de los nórdicos junto con algo que pertenecía a la iglesia como compensación. Castigar a las personas que estuvieron involucradas y recuperar a algunos de los niños que fueron una parte del proyecto. Después de todo, contienen la sangre de Odín, sin importar cuán diluida esté. La iglesia obviamente se resistirá al consejo de un simple caído o un dios pagano. Así que presiónelos y chantajeelos. Azazel asintió en respuesta, yo tenía pensamientos similares. Michael estaría de acuerdo. Ya tiene suficientes problemas para administrar el sistema tal como está. No querría quedarse atrapado en él en medio de una guerra. Se volvió hacia mí, entonces, ¿qué quieres tú de esto? A mí. ¿Qué quiero? Una monja en formación llamada Asia Argento. Actualmente se encuentra en una de las iglesias de Italia y posee la curación crepuscular. La quiero. Hubo una razón muy importante para elegirla. No fue porque ella fuera un personaje llamado canónico. Ya lo había superado. La razón principal fue su habilidad dragón tamer. Las criaturas más fuertes de este mundo son los dragones y los dioses. Mi negación de lo divino puede de alguna manera restringir a un divino, pero el dragón sigue siendo un factor incontrolable. He estado usando todo mi poder para prepararme para ello. Mi propia habilidad de domador de dragones de Bune de Gregory, la Nereida Kyrie de Inkbild e incluso algunos otros Sacred Gears con habilidades antidragones, son todos mis preparativos. Asia Argento es alguien cuya habilidad de domadora de dragones le permitió domesticar a cientos de dragones malvados. Ella es imprescindible para mí. Esta es la única razón por la que he puesto su valor por encima incluso del pedazo del Santo Grial que puede ayudar y mejorar el poder del Sephiroth Graal o cualquier otra cosa. Azazel y Merlin me miraron de forma extraña. ¿Una mujer? Twilig Teal'c, aunque rara, no es única. ¿Por qué la quieres a ella específicamente? Tengo mis razones. Levantó ambas manos, oye, ¿quién de nosotros nunca ha tenido un fetiche de monja? De hecho, Merlin ha tenido su parte justa. Jefe, ¿podría ser que mi broma de hoy te haya inspirado? ¿Quieres una confesión de una monja traviesa también? Le dije inexpresivamente al hombre. ¿Y te preguntas por qué Gretel está tan molesta contigo todo el tiempo? Gretel-chan es muy estricta con cualquiera que no seas tú. Por cierto, se acercó a mí y susurró. ¿Cuál es el trato entre ustedes dos? Quiero decir, todos ya piensan que algo está pasando pero nadie se atreve a confirmarlo. Apuesto a que los únicos con el coraje de hacerlo serían Lavinia y Viena, pero son demasiado inocentes para embarcarse en una empresa tan arriesgada. Sí, ¿cuál es el trato entre ustedes dos? Azazel también empujó. Tengo 13 años. ¿Qué esperas que diga? Perdí mi virginidad a los 11. No me decepciones, hermanito. Merlin lloró. No es así. Gretel y yo, hemos pasado por muchas cosas juntas. Probablemente ella sabe más sobre mí que nadie en este mundo y me ha sacado de una situación que podría haberme dejado como una máquina asesina sin emociones. Hemos estado juntos desde nuestra infancia y no me sorprendería si nuestra relación fuera más allá y se desarrollara en algo más, pero, ella también depende demasiado emocionalmente de mí. Si le pregunto, estaría de acuerdo sin tengo una duda pero nunca sabría si lo hace porque quiere o simplemente porque sintió que me lo debía. Por eso estoy esperando que se vuelva un poco más independiente emocionalmente. No quiero que luego se arrepienta de su decisión. Entonces lo has pensado. Es bueno ver que mi querido hermano es tan considerado. Pero, eso no significa que no puedas, ¿cuál es el término actual? ¿Conocer a alguien más? Merlin me dio un ligero codazo. Sí, hay un dicho de un hombre muy sabio. La práctica hace al hombre perfecto. ¿No es esa la línea que inventaste para seducir a las mujeres casadas en la Edad Media? Merlin de repente dijo algo completamente increíble de la nada. ¿Tú inventaste eso? Oye, fue hecho para siempre.
No es mi culpa que también haya funcionado como una maravillosa frase para ligar. De alguna manera me siento violada por haber usado esa frase tantas veces en mi vida. Las conversaciones pasaron de un tema a otro y regresé a mi base a altas horas de la noche. Se decidió que nos encontraríamos con Odín una semana después. Cambio de escena, vine aquí con Viena para posiblemente hacer un trato por un Sacred Gear. Lo especial de esta visita es que es la que Albion estaba esperando desde hacía mucho tiempo. ¿Estás seguro de que él estará de acuerdo? Albion gritó desde las salas de Viena. Absolutamente. Solo quiero que recuerdes tu promesa después. No me retractó de mis palabras. Tampoco yo. Encontré a mi objetivo intentándolo frente a nosotros. ¿Es esa la persona? Sí. Viena, sin embargo, estaba un poco enojada. ¿Cómo es eso posible? ¿Mi rival? ¿Eso? ¿Estás seguro de que no te golpeaste la cabeza en algún entrenamiento, Dummy? Preguntó, señalando al niño de cabello castaño que miraba a las chicas que pasaban y adivinaba el tamaño de sus senos. Sinceramente, me sorprende que nadie se lo lleve con sus padres y le dé un sermón estricto. Está bien, iré y haré el trato. Asegúrate de grabarlo. Soy. Caminé hacia el niño que me miró y tuvo el maldito descaro de chasquear la lengua. Maldito chico bonito. ¿Qué quieres? Y sí, no me arrepiento. Oh, ¿a quién engaño? Soy el maldito diablo. No me arrepiento. Oh. ¿Tienes algún problema conmigo? Y yo estaba pensando en intercambiar estas fotos de Opa y contigo. Saqué algunas fotografías de las colecciones de Merlín. Había sido demasiado entusiasta para prestármelos, mirándome con complicidad. Oh, si tan solo él supiera. Opai. Miró las fotos casi babeando y yo intenté seriamente comprobar si tenía algún tipo de hechizo sobre él. Retiré las fotos. Ahora, dije comercio, no donación. ¿Qué deseas? Quiero, digamos, cierto artefacto que tienes. ¿Artefacto? ¿Como en Dungeon Hunter? Un poco similar. De todos modos, solo tienes que aceptar darme un artefacto tuyo de mi elección y puedo darte 5 fotografías de tetas. ¿Qué te parece? ¿Trato justo? Él asintió como un péndulo y por un momento sentí pena por Drake. Sí, trato. Y saqué 5 fotografías de mi bolsillo y se las di. Aquí, trato completo. Tomó las fotos y las abrió. Oye, estas son tetas de animales. ¿No quiero eso? ¿Qué quieres decir? Nunca dije que daría fotografías de tetas humanas. Darles esas cosas a los niños es ilegal. Sus gritos no importaron. Había completado el trato según mis palabras. Y ya tenía el Boosted Gear. Firmé un contrato prefabricado para almacenar el Boosted Gear en él antes de que Drake pudiera decir algo y me teletransportara. Cambio de escena, mi eterno rival era un pervertido. Viena suspiró no sé cuántas veces. No tienes que deprimirte tanto por eso, Vi. Ya no es tu eterno rival. Suspiré. No entiendes, Dummy. ¿Cómo se supone que voy a mostrarles a todos lo maravilloso que soy si ni siquiera puedo pelear contra un buen oponente y ganar mi duelo predestinado? Casi todos aquí te derrotan, enano. Creo que deberías concentrarte en eso. Sean comentó ganándose una mirada que fue más adorable que intimidante a cambio. HMPH. Ustedes no lo entienden. Diles algo, Albion. Voy a mantener esto sobre la cabeza de Drake hasta que cualquiera de nosotros muera. Albion no parecía infeliz. De hecho, el trato que teníamos era que él no iniciaría peleas innecesarias con Drake si le daba algo extraordinariamente embarazoso para sostener sobre la cabeza de Drake. Apuesto a que el cambio por 5 fotografías de pechos de animales funcionó. Así que ahora tienes a los 2 emperadores dragón de tu lado. ¿Alguna idea de quién se queda con el Boosted Gear? Preguntó Merlín. Se sintió un poco decepcionado cuando descubrió las razones por las que tomé prestadas las fotografías. No tengo idea. Veré quién lo consigue. ¿Alguno de ustedes lo quiere? Pregunté, mirando hacia ellos. Mi espada es suficiente para mí. Musashi lo negó. Solo necesito una buena lanza. Sean tampoco parecía interesado. Sigurd parecía muy perdido, así que no le pregunté. La señorita Elena me ofreció Innova teclear después de que terminó de investigarlo. Creo que me quedaría mejor. Merlín también lo negó.
Elena ha estado manteniendo Innova Teclear bajo encantamientos mientras lo investigaba, pero algo así podría ser desastroso si alguien lo encontrara. Generaría demasiadas preguntas y sospechas innecesarias sobre ella y no quiero eso. Básicamente, ha estado usando Innova Teclear para crear temporalmente plantas para obtener ingredientes y condiciones adecuadas para fabricar ciertos medicamentos o realizar experimentos. Innova Teclear es extremadamente adecuado para tales cosas. Es como tener un lugar donde puedes hacer cualquier experimento o práctica. Básicamente, una sala de menesteres sin límites. Sin embargo, lo que hace Merlín es diferente. Su idea de usarlo es como una canica de realidad que lo ayuda a lanzar hechizos, lo cual es realmente aterrador. Podía luchar contra una clase definitiva, pero eso era solo por su nivel actual de reservas mágicas. Su conocimiento y nivel de habilidad son una clase sólida de Satanás. Su forma de dar vueltas por Viena y por los nuevos reclutas, aunque trabajen todos juntos, es un espectáculo. Si se le añade Innova Teclear y... Sí, eso sería un espectáculo digno de contemplar. Sabes, siempre puedes intentar aprender las habilidades de Albion. Con los poderes que te he dado, aprenderlos no debería ser imposible. Estoy bastante seguro de que te volverías más fuerte si pudieras usarlos junto con Albion. Sugerí. ¿Puedo? Ella preguntó confundida, le había ocultado el verdadero alcance de las habilidades de Archimago porque, conociéndola, intentaría algo asombroso y saldría herida en el proceso. Toqué su frente y suavemente dije, divide. Sentí una pequeña cantidad de poder entrar en mi cuerpo. Bueno, pequeña para mí, pero la mitad de su potencia para Viena. ¿Eh? ¿Realmente lo lograste? Tenía mis dudas cuando me pediste permiso, pero Albion quedó atónita. Oye, si los jóvenes dragones galeses sellados en el Boosted Gear podían hacer eso, ¿por qué yo no? Es cierto, supongo. Pero incluso entonces, incluso una sola cuenta de Divide puede ayudarte inmensamente en la batalla. Mis habilidades muestran su verdadero poder si mis portadores son más fuertes. Cuanta más energía puedan soportar, más útiles serán mis habilidades para ellos. Todavía es increíblemente difícil de hacer. Obviamente es difícil. Es parte del principio de supremacía. Es una de las pocas magias que puedo usar a pesar de mi poder total. Ese es el precio que pagué para aprenderlo. Aprenderlo ya es nada menos que es un milagro. Además, mis habilidades son mucho más difíciles que las del rojo. El rojo solo necesita la fuerza de su alma para aumentar el poder de un hechizo, mientras que yo y mi Divide necesitamos superar la voluntad y la magia de otros para dividir sus poderes y entonces cámbialo por el mío. Además, siempre existe la posibilidad de que la otra parte sea demasiado fuerte y simplemente pierda su poder, en cuyo caso, el usuario se sobrecargará y morirá. El rojo no tiene que preocuparse por estas cosas. Albion explicó pacientemente. Sabes, si no te supiera mejor, diría que respetas mucho al rojo, como lo llamas. Sean preguntó, intrigado por nuestra conversación. Puede que lo desprecie, pero eso se debe a nuestras propias creencias. Yo me divido mientras él se impulsa. Somos la antítesis el uno del otro, así que luchamos para demostrar cuál es el mejor. En una pelea normal, mi usuario puede seguir extrayendo poder de él. Mientras que su impulso lo mantendría como mucho en su nivel normal mientras yo me vuelvo más fuerte. En tales casos debería resultar en mi victoria completa. Pero también existe el caso de que el rojo no necesita que nadie más aumente su poder mientras yo podría hacer sus ataques más fuertes incluso sin nadie ni nada de quien desviar. Por lo tanto, podría despreciarlo pero también lo respeto. Simplemente ningún debilucho común puede ser llamado el eterno rival del dragón desaparecido. Esto pone mucha tensión en el alma. La magia del dragón depende especialmente del alma. Boost y Divide son las más fuertes entre esas magias por debajo de los niveles del dios dragón. Obviamente, ejercerán mucha presión sobre el alma. Deberías trabajar para mejorar el poder de tu alma. He estado intentando hacerlo pero aún no he obtenido resultados. Soy bastante cauteloso de dejar que alguien se acerque a mi alma por lo que ese diablo pueda haber hecho o por miedo a que se den cuenta de que no soy de este mundo. Tal vez sí puedo unir a Valerie, pero la facción vampiro ha sido cerrada. Han estado comerciando con Ofelia, pero se ha cerrado el conocimiento de lo ocurrido en el castillo de Tepes. He intentado descubrir qué ha estado pasando allí pero sin resultados. Incluso los nobles que comercian con Ofelia mantuvieron la boca cerrada o simplemente no tenían idea.
Infiltrarse entre los vampiros es difícil porque esos bastardos nunca salen de sus hogares. Todos los oficios los llevan a cabo los esclavos o vampiros de clase baja. Para una raza noble autoproclamada, son solo un montón de maricas. Mientras pensaba en esto, recibí un mensaje de Ofelia. Maestro. Tenemos información sobre la casa Naverius. La gente de la casa filial está realizando experimentos con los Youkai como usted había predicho. Hice que algunos de ellos firmaran nuestros contratos de lealtad y los hizo parte del proyecto. Uno de los gemelos está llegando a sus límites mientras la hermana no está involucrada en los experimentos. Se habla de que ella sea incluida. ¿Cuáles son sus órdenes? Ha encontrado suficiente información para asegurarse de que no puedan ocultarla ni eludir su responsabilidad. Sí, maestro. Dicho esto, hemos captado un indicio de algo más. Oh. El jefe de Naverius ha importado algo de la ciudad voladora Agreas. ¿Aquel donde se producen los cristales de las Evil Pieces? Sí, maestro. No tenemos idea de qué es, pero aparentemente fue algo que se hizo con la ayuda de Agnus Belzebub. Podría ser prudente averiguarlo. Agnus Belzebub, el hermano mayor de Shalva, aunque no era tan fuerte como él, todavía era relativamente fuerte. Había atacado el inframundo después de haber mutado de alguna manera y haber obtenido suficiente poder para licuar los alrededores con su veneno. Fue asesinado por Sir Zex, quien tuvo que usar su forma verdadera para hacerlo. Estoy bastante seguro de que significa que estaba por encima de la clase Satán. Sin embargo, nadie pudo descubrir cómo ocurrieron esas mutaciones. Los Naverius siempre han estado cerca de Belzebú. ¿Tienen algo que ver con eso? Agreas fue la ciudad donde se llevaron a cabo las investigaciones y experimentos de los Satanás originales. ¿Droga de mejora de algún tipo? De alguna manera el tema me inquietó. Quizás lo investigue. Mantén la vigilancia. Si alguno de los gemelos se rompe y hay accidentes, ayúdalo a escapar y escóndelo. Asegúrate de que tu identidad no sea revelada. También intenta que alguien entre a la casa Naverius. Tengo un sentimiento incómodo sobre esto. Sí, señor. Nos reuniremos con los Youkai cuando revelemos el incidente de Naverius. Asegúrese de que la participación de la antigua facción de Satán esté oculta. No del todo, pero no lo suficiente como para echarles la culpa de los experimentos. Fin de capítulo. Gracias por ver el vídeo, por favor apoyen al autor, link en la descripción.